unas elecciones que se prevén históricas para nuestro país. El quien tiene un nombre propio, Albert Rivera, está en el centro de la diana del resto de partidos políticos. Desde el PP y sus medios acólitos le acusan de querer el poder a toda costa, incluso pactando con PSOE y con Podemos para llegar a la Moncloa. En el PSOE no descartan este tripartito, pero siempre que sea Sánchez el que lo encabece. Y la formación de Pablo Iglesias acusa a la formación naranja de todo lo contrario, de apoyar un gobierno popular con Soraya Sáenz de Santamaría en una maniobra que ya han bautizado incluso como la Operación Menina. Sea como fuere, el debate está en la calle. ¿Deben los partidos ser claros y transparentes antes de las elecciones, adelantando los posibles pactos a los que estarían dispuestos a llegar? Es decir, ¿debería decir, por ejemplo, Rajoy que gobernaría con el apoyo de Rivera? ¿Debería confirmar el líder de Ciudadanos si lo facilitaría o, en caso contrario, explicar con quién estaría dispuesto a gobernar? Y en el último caso, Pedro Sánchez, en un ejercicio de honradez política, ¿está obligado a proclamar con quién sí estaría dispuesto a apoyarse para llegar a la Moncloa? Rivera en el centro de los ataques de los partidos, con los pactos como telón de fondo. Merece el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Italia acuñó un aforismo sobre la política española que reza manca finezza, falta finura, y que resulta ser un traje a medida a tenor de lo que estamos viendo en la campaña electoral. Todos los partidos han convertido a Ciudadanos en el blanco de sus críticas. No sabemos cuáles serán los pactos postelectorales, pero sí comprobamos a diario el consenso tácito de todos ellos para atacar, despreciar, desacreditar y ningunear a Ciudadanos en general y a Albert Rivera muy en particular. ¿Por qué? Pues porque en la política española falta finura, y cuando falta finura suele faltar talento. Si, como vaticinan todas las encuestas, Ciudadanos va a ser, por activa o por pasiva, la fuerza determinante para la formación del próximo gobierno, lo sensato sería, si no la actitud oferente hacia ellos, sí al menos la de seducción, por un doble motivo: porque no va a haber mayorías absolutas y porque en España no existe, desgraciadamente, el imperativo legal, ni siquiera el código moral, que obligue a un partido en campaña a decir a priori con quién pactará. Medida higiénico-política que evitaría que nadie pudiera sentirse traicionado porque con su voto, en el cambalache de los pactos, se ha acabado apoyando, por ejemplo, a un partido al que jamás votaríamos. Ya conocemos la postal navideña con la que los reyes de España felicitan la Navidad a los españoles. Los monarcas han cedido todo el protagonismo a sus hijas Leonor y Sofía. Las infantas aparecen en primer plano, sonrientes y abrazadas, en una instantánea tomada en el Palacio Real. El mensaje escrito de puño y letra de don Felipe reza: cada día hay un motivo para la esperanza y la armonía en nuestros corazones. Que los ideales de la Navidad iluminen siempre ese camino. Esquerra Republicana sigue en su línea radical en esta campaña electoral. Su candidato al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha calificado la Constitución de fascista. La ha comparado con unos grilletes y ha calificado al rey Juan Carlos de cómplice de los asesinos de la dictadura. Esta última afirmaciones de Joan Tardá, quien veían en sus pantallas. En paralelo, las juventudes de este partido han hecho trizas varios ejemplares de la Carta Magna. Nosaltres no ho diem nosaltres, ho diu la història contemporània. Al final, un dels pares de la Constitució és un tal Manuel Fraga, que va a ser un jerarca fascista, franquista. Sí. El Frente Nacional arrasa en la primera vuelta de las elecciones regionales francesas. Ha sido el partido más votado en 6 de las 13 regiones del país. Ni la mejora en las encuestas del presidente Hollande por su gestión en tras la matanza del 13 de noviembre ha evitado el batacazo del socialismo. El centro derecha de Sarkozy, en segunda posición, tampoco ha conseguido un buen resultado. Vamos a entrevistar en este informativo al analista Jorge Verstringe para conocer cuál es su opinión sobre el fenómeno del Frente Nacional. Formación militar obligatoria, niños formados en armas ligeras, autoabastecimiento son los ejes principales del manual del Estado Islámico que maneja a nivel interno para la construcción de un Estado en Irak y Siria. Se publica este documento de 24 páginas días después del atentado islamista en California que causó la muerte de 14 personas. ¿Quién está ganando la guerra contra el ISIS, Occidente o los terroristas? Se lo preguntaremos al experto en seguridad Bruno Navarro en nuestra sección Un Mundo en Guerra.
Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Se aprieta la liga, ¿eh? Efectivamente, el sábado jugaron Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Venció el Real Madrid, venció el Barcelona, venció el Atlético de Madrid, pero no lo hizo el Barcelona, que empató, pinchó en Valencia y por tanto se aprieta la liga. Estamos viendo precisamente entrenar a los jugadores culés después de que esta liga se apriete a 2 puntos del Atlético y a 4 del Real Madrid en el tiempo de deportes. Veremos esto y también sabremos el posible galáctico para el Real Madrid el año que viene. Tres son sin duda las noticias que van a marcar este informativo durante los próximos minutos. En primer lugar, lo van a ver en sus pantallas, nos vamos a ir hasta Venezuela. Históricas las elecciones que se han celebrado en este país sudamericano. ¿Por qué? Porque la oposición, tras varios años, más de una década de victorias aplastantes del chavismo, han conseguido, ahí lo ven, iluminado este país en amarillo, una victoria en la Asamblea Nacional, más de 2/3, es decir, que van a poder contragobernar las decisiones del presidente Maduro. En paralelo, nos iremos hasta Europa. Francia es, sin lugar a dudas, otro foco de la noticia más importante que nos deja este domingo en otras elecciones, esta vez regionales. El Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, gran defensora de los valores nacionales franceses, se ha hecho con una aplastante victoria. En suma ha tenido más del 30% de los votos en la suma de las regiones. Y por último, en España quedan menos de 14 días para las elecciones generales y a día de hoy solo se habla de los pactos. ¿Quién va a pactar con quién? Con un enemigo común, Ciudadanos, objeto de deseo sin duda de todas las formaciones. Como les decía, la actualidad política en nuestro país se centra en el debate que va a tener lugar en los próximos minutos. Los debates centran la actualidad, como también lo que les he dicho, los pactos postelectorales. A 13 días de los comicios solo hay una cosa segura: nadie va a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario, con lo que todas las formaciones políticas van a tener que buscar pactos para gobernar. Y ahí es donde se echan los trastos a la cabeza y el centro de las críticas es Ciudadanos. Prueba de lo que decimos es que el nuevo discurso del PP no consiste en defender su gestión o promocionar su programa, como en atacar al partido de Rivera y su liderazgo de un supuesto tripartito junto al PSOE y a Podemos. Así lo denunciaba Mariano Rajoy. Yo creo que a estas alturas haya quien esté planteando un acuerdo de 3 fuerzas políticas para desbancar a otra que podía ser la primera fuerza política. Creo que es un error y no me parece precisamente muy ajustado a los parámetros democráticos. Y uno de los medios afines al gobierno del Partido Popular, La Razón, se ha sumado a esta campaña de desprestigio a Ciudadanos. Este fin de semana publicaba una entrevista con Albert Rivera, ahí lo ven, bajo el siguiente titular: sería presidente con el apoyo de Sánchez e Iglesias. Una afirmación que el líder de Ciudadanos no dijo en ningún momento en la entrevista. Tras la tergiversación hecha por este periódico, horas más tarde corregía vía web el titular y lo cambiaba por este otro: no voy a ser presidente a cualquier precio. Tras la corrección de La Razón, Albert Rivera comentaba en Twitter: La Razón, obligada a desmentir su portada, le sale mal al PP la política de la mentira, la ilusión vencerá al miedo. El propio Rivera, en un desayuno informativo, ha querido comentar por encima la posibilidad de formar un tripartito con PSOE y con Ciudadanos. Decía esto esta mañana, también lo decía ayer en el Día de la Constitución. Ya he vivido tripartitos precisamente del señor Sánchez con Esquerra Republicana, ¿no?, y con Carlos Rovira, y le digo que es una mala fórmula. Hasta aquí los ataques del PP a Ciudadanos. Tiempo de analizar el punto de vista que tiene Pablo Iglesias del papel que juega la formación de Albert Rivera. A su juicio, no va a formar un tripartito con Podemos y PSOE, sino que va a apoyar un hipotético gobierno del PP encabezado no por Rajoy, sino por Soraya Sáenz de Santamaría. Maniobra que el propio Iglesias ha bautizado como Operación Menina. Es una pregunta que tendrá que responder Albert Rivera. Él ya ha dicho que no haría presidente a Rajoy. Ahora hay que preguntarse si estaría dispuesto a hacer presidenta a Soraya Sáenz de Santamaría. Tras esta nueva acusación, Rivera ha vuelto a salir al paso para afirmar que no piensa apoyar ni a Rajoy, ni a Soraya, ni a Sánchez. Si no gana, dice, estará en la oposición. También descartó apoyar al señor Rajoy y al señor Sánchez. Si queremos cambios, no pueden hacer los cambios los que no creen en ellos. Por tanto, Ciudadanos, si puede gobernar, gobernará. Si no nos dejan gobernar, estaremos en la oposición. Pero nosotros no creemos en el proyecto de Sánchez ni en el proyecto de Rajoy. En el Partido Socialista ven cómo las encuestas poco a poco van haciendo que su partido decrezca en intención de voto. Quizás porque Sánchez no descarta el pactar con Ciudadanos y Podemos para llegar a Moncloa. Hoy la líder en la sombra del PSOE, Susana Díaz, a la sazón presidenta de Andalucía, ha asegurado que quien tiene la obligación de formar gobierno es el que gane, no el que quede en segundo o tercero. Y estoy convencida de que el 20 de diciembre quien gane tiene la obligación de formar gobierno y que ese gobierno responda a lo que los ciudadanos quieren.
Seguimos en plena campaña electoral, hacemos una pequeña parada en Cataluña. Los separatistas de Esquerra Republicana abominan de la Constitución, ya que consideran que es fascista, la han comparado con unos grilletes y han calificado al rey Juan Carlos de cómplice de los asesinos de la dictadura. En concreto, su candidato Gabriel Rufián ha asegurado que fue auspiciada la Carta Magna y suscrita por fascistas. Nosaltres no ho diem nosaltres, ho diu la història contemporània. Al final, un dels pares de la Constitució és un tal Manuel Fraga, que va a ser un jerarca fascista, franquista. O sigui. En el mismo acto de ayer, lo van a ver a continuación, Joan Tardá afirmó que la Carta Magna endosó a los ciudadanos una monarquía instaurada por uno de los genocidas más bestias del siglo XX. Y cito textualmente, era clara referencia a Franco. Ha animado a los jóvenes presentes con un a las armas, que a su juicio, en pleno siglo XXI, son las urnas y los votos. Para concluir finalmente con otro símil al asegurar que los diputados de Esquerra van a ser soldados en el Congreso de los Diputados al servicio del Parlamento catalán. Tots els companys i companyes farem, i estic convençut que també ho faran els diputats i diputades de Convergència Democràtica de Catalunya, és posar-nos a les ordres del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya. Uns soldats. Eduardo, cada vez que los de Esquerra Republicana hablan, se permiten ciertas licencias que de vez en cuando, para no hacerles mucha publicidad, requieren matices o enmiendas a la totalidad, ¿no crees? Pues así es, Gonzalo, y para empezar, antes de nada, advierto de que pongo el artículo delante del nombre o del apellido porque es algo característico no de la lengua, pero sí del habla catalana. Pues bien, el Rufián de Tardá, o sea, Gabriel Rufián, que lo es también de Esquerra Republicana de Cataluña, se ha despasado acusando de fascistas a los padres de la Constitución del 78. Si, como decían los latinos, nomen es omen, el nombre lo es todo, en su rufianesco apellido cabe toda la vileza de sus declaraciones en la misma medida que todo el río cabe en la palabra Nilo. Este Rufián es un charnego bien amaestrado por Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo domador, Joan Tardá, acaba de militarizar el Parlamento catalán asegurando que los diputados autonómicos son soldados al servicio del Parlamento. Quizá por eso el soldado Rufián hace y dice lo que su apellido proclama. Si toda la soldadesca del separatismo catalán es como el soldado Rufián y el cabo tomatero Tardá, que la Virgen de Montserrat proteja a nuestros compatriotas catalanes de su guardia pretoriana de rufianes. Tú vas todos los días al trabajo en bicicleta y los veranos te los pasas salvando a las ballenas. De todos nosotros, eres el único vegano. Se hablaron del rescate y están generando empleo. No sé, los otros tampoco me generan mucha confianza. Y que yo sepa, Rajoy no tiene nada en contra de las ballenas, ¿no? Es el nuevo spot del PP dirigido a los hipsters, es decir, jóvenes bohemios de clase media que están asociados a no votar al PP. En este llamativo anuncio, los populares llaman a no tener prejuicios con el argumento de que Rajoy no tiene nada contra las ballenas. Los veranos te los pasas Abrimos página internacional. La oposición de Venezuela ha conseguido hacerse con la mayoría parlamentaria al imponerse en las elecciones legislativas de este domingo, lo que supone su primera victoria en 16 años ante el chavismo. A falta de conocer el resultado definitivo de los votos, con 4 de los 167 escaños aún por asignar, la Mesa de Unidad Democrática, es decir, la oposición, la plataforma que les reúne, ha obtenido 112 diputados en la Asamblea Nacional, es decir, el 67% de los parlamentarios por 51 diputados de la coalición chavista. Con este resultado, la oposición logra los 2/3 de la Asamblea para poder gobernar y cambiar muchas leyes al margen del presidente Maduro. El presidente... Las fuerzas revolucionarias, bolivarianas, que estamos aquí, de pie, con nuestra moral intacta, con nuestra alma buena, siempre, en todas las circunstancias, hemos sabido, con nuestra ética y con nuestros valores, ir a reconocer los resultados en todas las circunstancias. Comenzó el cambio, Venezuela. Hoy tenemos razones para celebrar. El país pedía un cambio. Ese cambio comienza hoy. La agenda de la paz reinó y la agenda de los ciudadanos se impuso. El voto logró vencer democráticamente a un gobierno que no es democrático.
La Asamblea tiene 167 diputados, la oposición 112 y 51 el chavismo, es decir, los 2 tercios. ¿Qué pueden hacer con esta amplísima mayoría? María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya sabemos, como dices, que la oposición acaba de obtener la mayoría parlamentaria de 2 tercios, es decir, la Mesa de Unidad Democrática ya tiene 112 diputados y aún faltan 4 por repartir. En estas condiciones pueden tomar medidas como aprobar y modificar las leyes orgánicas. También podrán someter a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional y someter a referendo también los proyectos de ley. Esta mayoría les permitiría asimismo cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo en caso de faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano, así como aprobar proyectos de reforma constitucional y tener la iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, María. Tenemos conexión con Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, único medio escrito opositor al chavismo. Señor Otero, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor Otero, como sé que va a estar en España los próximos días y esperemos verle en este plató junto conmigo, voy a ser muy breve y solo le robo un minuto. Tras sus años de luchas, de denuncias de corrupción, de haber sufrido persecuciones, de no poder incluso entrar en su país, no sé si felicitarle por este abrumador resultado de 112 diputados de 167, señor Otero. Bueno, esto es una sorpresa para el mundo. Lo primero que pensábamos todos es que esta gente no iba a reconocer el triunfo de la oposición, porque son unas elecciones básicamente fraudulentas, pero no resultaron ser fraudulentas. Ahí operaron 2 cosas fundamentales. Uno, el apoyo internacional, cómo se volteó internacionalmente el apoyo a los demócratas venezolanos, empezando por los españoles, por Rajoy, por el Partido Socialista, por el PP. O sea, eso fue muy importante. Y lo segundo es que las Fuerzas Armadas institucionales se le plantaron al gobierno y le dijeron, mire, si usted no reconoce el triunfo de la oposición, que ya está en los números del sistema electrónico, nosotros vamos a actuar. Entonces, esos 2 factores fueron fundamentales. Y, por supuesto, la población que se volcó a votar contra esta gente. O sea, los chavistas votaron contra ellos mismos. O sea, el voto protesta fue la característica fundamental de esta votación. Queda clarísimo. Pues señor Miguel Enrique Otero, ya como le emplazamos a que venga usted, le invitamos a esta casa para poder analizar más tranquilamente, con más pausa después de esta resaca electoral, lo que pasó ayer y todas las consecuencias que puede acarrear esa victoria arrolladora de la oposición al chavismo en Venezuela. Así que enhorabuena y le esperamos aquí en los estudios centrales de Intereconomía. Gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches. Seguimos repasando la crónica internacional, nos vamos hasta Francia, ya que el Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, ha sido el partido más votado en la primera vuelta de las elecciones regionales galas, con un porcentaje cercano al 30%, según cálculos generales elaborados sobre los resultados de cada región. Seguido en segunda posición por los republicanos de Nicolas Sarkozy, que obtendría el 27% de los sufragios, y el Partido Socialista en torno al 23%. Se trata de la segunda convocatoria electoral en la que el partido de Le Pen se convierte en el más votado después de las elecciones europeas de mayo del año 14, en las que, recordamos, obtuvo el 25% de los sufragios. Escuchamos las reacciones tras la victoria arrolladora de los ultranacionalistas franceses. Este voto confirma lo que las elecciones pasadas predecían, pero que los observadores oficiales no querían admitir, que el Frente Nacional es ahora sin ninguna duda el primer partido de Francia, mientras que, no lo olvidemos, está poco representado en el Parlamento. Es una nueva muestra del profundo deseo de los franceses de que las cosas en nuestro país cambien. Tenemos que escuchar y entender la profunda exasperación de los franceses. He visto el conjunto de los resultados que muestran el equilibrio de fuerzas entre la izquierda, la derecha y la extrema derecha. Eduardo, la victoria ha sido aplastante. ¿Por qué un partido de las características del Frente Nacional ha arrasado en Francia? Gonzalo, el Frente Nacional ha ganado las elecciones regionales francesas porque es el único partido que interpreta en la práctica y que convierte en hechos consumados, allá donde gobierna, la ecuación clásica de la política gala. Francia es lo primero, y si Francia son los franceses,
los franceses son lo primero. Ese es el secreto del Frente Nacional, llevar hasta sus últimas consecuencias ese desarrollo político-social que la derecha y la izquierda galas también asumen, pero que diluyen en abstracciones políticas y en esa utopía onírica que hace de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad el refugio legal de los que viven de Francia sin aportar nada a Francia y conspirando contra Francia. Por eso el Frente Nacional ha ganado las elecciones con los votos, además de los trabajadores franceses, que son los que padecen en su cotidianidad, en sus salarios, en sus empleos y en sus barrios, a los que viven de Francia sin aportar nada a Francia y conspirando contra Francia. Muchas gracias, Eduardo. Para analizar el porqué de la aplastante victoria del Frente Nacional en este país, tenemos conexión con uno de los mayores conocedores de la política gala y de la realidad del partido de los Le Pen, Jorge Verstringe, a quien ya se lo damos. Señor Verstringe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, me gustaría saber si le ha sorprendido el triunfo del Frente Nacional en la primera vuelta de estas elecciones regionales de Francia. No, para nada, estaba cantado. Estaba cantado, habida cuenta las políticas que han aplicado tanto la derecha conservadora francesa en torno a Sarkozy, bueno, y desde antes de Sarkozy, al igual que los socialistas franceses, que literalmente han aplicado una política suicida para ellos, ¿no? Por tanto, voy a hacer un vaticinio. En las próximas elecciones presidenciales no va a ganar Marine Le Pen, pero en las siguientes puede perfectamente ganar. La vida es así, demasiado Estado mata al Estado, demasiado mercado mata al mercado, demasiada inmigración ha matado a la inmigración y ha creado en Francia un problema de muy difícil solución, doblado no solamente del hecho de que la inmigración allí, no tanto hay que decir que no aporta nada y saca todo de Francia, no es exactamente así, pero es verdad que saca mucho de Francia y que no aporta tanto como saca, aparte de que el francés tiene la clara conciencia de que la inmigración tira los salarios a la baja y que además se está empezando a producir una cuestión que es mucho más grave, porque bueno, los temas económicos, ¿verdad?, con dinero se pueden arreglar, pero cuando ya la cuestión se transforma en una cuestión de dudas sobre cuál es la identidad de Francia, entonces ahí ya el problema es considerablemente más grave, teniendo en cuenta además que Daesh está llevando a cabo en Francia una política que conduce virtualmente a una guerra civil entre musulmanes y no musulmanes, lo cual es una desgracia, porque no todos los musulmanes, ni muchísimo menos, son de Daesh, pero claro, en este momento está la duda de si, habiendo muchos musulmanes, Daesh puede reclutar o no, y evidentemente cuanto más musulmanes hay, pues más puede reclutar Daesh. Esto es lamentable, pero es así. ¿En qué grado, señor Verstringe, cree que ha influido en la victoria del Frente Nacional, por ejemplo, las 3 acciones terroristas islamistas en suelo galo en este 2015, o la llamada, por ejemplo, crisis de los refugiados, o incluso el fracaso de la implementación del multiculturalismo en Francia? Yo creo que los atentados no han influido tanto como se quiere pensar. No, yo creo que es más bien la cuestión del multiculturalismo. Mire usted, hay que remontarse un poco atrás. Hay que remontarse a mayo de 1968. En mayo de 1968, bueno, sencillamente la clase obrera francesa no siguió el movimiento revolucionario que desencadenaron los estudiantes. Entonces la intelectualidad de izquierdas en ese momento llegó a la conclusión de que si el proletariado francés ya no era la clase revolucionaria, pues había que buscar otra. Entonces la época gloriosa de la antipsiquiatría, de los movimientos ultrafeministas, de la reivindicación de las prostitutas y también de fijarse en los inmigrantes como clase revolucionaria alternativa. Esto le ha costado muy caro a la izquierda. El primero que pagó mucho por ello fue el Partido Comunista, que se dio cuenta cómo su zócalo sociológico se vaciaba, por la sencilla razón de que ellos pretendían rellenarlo con inmigrantes y no era así de fácil, ¿no? Mientras que el obrero autóctono empezó a buscar a otro por aquello de que el poder no admite el vacío. Si nadie te defiende o si tu defensor habitual ya no te defiende, pues buscas otro defensor. A partir de ese momento es cuando empieza el ascenso del Frente Nacional. Frente Nacional que además yo no calificaría de extrema derecha, porque eso es un punto de vista demasiado simplista. Yo lo calificaría de soberanista de derechas, ¿eh? Hay soberanistas de izquierdas en Francia, como Jean-Pierre Chevènement, por ejemplo, o incluso Mélenchon del partido de izquierdas, y soberanistas de derechas. Bueno, pues el Frente Nacional sería un soberanista de derecha. La gran rivalidad en Francia actualmente ya, claro, es entre el Partido Socialista por un lado y el Frente Nacional, frente también a los famosos republicanos de Sarkozy. Pero hubo un tiempo en el cual el rival era el Frente de Izquierdas, hasta un discurso que se le ocurrió soltar al líder del Frente de Izquierdas, Jean-Luc Mélenchon, personaje por otra parte entrañable y muy inteligente, que en Marsella decretó que había que abrir las puertas de par en par a la inmigración magrebí.
este hombre que hasta entonces iba por delante en los sondeos, por delante de Marine Le Pen, 15 días después empezó su hundimiento, porque claro, eso los franceses ya están un poco hasta las narices de la inmigración. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, esa es la causa fundamental del ascenso del Frente Nacional. Entonces, señor Versteegen, para que los espectadores que nos estén viendo entiendan qué es el Frente Nacional, porque en España, por ejemplo, casi el 100% de los medios de comunicación les tilda de xenófobos, de racistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos escribir someramente a este partido sabiendo que no es tampoco de extrema derecha, como acaba usted de aclarar? Hombre, hay xenófobos dentro del Frente Nacional y hay racistas dentro del Frente Nacional. Pero yo creo que si algo pudiera resumir la filosofía política del Frente Nacional, se llama preferencia nacional. Preferencia nacional como la hay, por ejemplo, en Alemania. Cuidado, porque muchas veces somos injustos contra el Frente Nacional, diciendo que el Frente Nacional dice que primero los franceses y después los demás europeos. A la hora, por ejemplo, de encontrar un trabajo, de encontrar una vivienda, o del acceso a la educación, o del acceso a la sanidad. Bien, en Alemania, que conste que hay una legislación que impera en virtud de la cual tú no puedes contratar a un no alemán si hay un alemán capaz de ocupar el puesto de trabajo que en ese momento se oferta. Entonces, ¿qué sería el Frente Nacional? Sería, bueno, lo de la preferencia nacional, la vuelta, para entendernos, la vuelta a una especie de neogolismo. Es una cosa paradójica, porque muchos de los fundadores del Frente Nacional fueron antigolistas por aquello de la guerra de Argelia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, actualmente, en estos momentos, ellos se reclaman del golismo y nadie parece disputarles eso. Se les acusa de otras cosas, pero no de reivindicar el pensamiento golista, por ejemplo, en materia económica o en materia de lo que los franceses, mi mitad francesa llama la grandeur, ¿verdad? La grandeza de Francia, en fin, volver a ser un país soberano, no estar sometido a los dictados de Bruselas. Y que en definitiva en todas las grandes decisiones, y esta es la segunda característica del Frente Nacional, siempre y cuando se apruebe por referéndum, la legislación nacional francesa debe sobreponerse, o sea, situarse por encima de la legislación comunitaria europea. Esa sería la segunda característica. Bueno, ya por último, señor Versteegen, que no le queremos robar más tiempo. ¿Ha vaticinado usted que un triunfo del Frente Nacional en unas elecciones a nivel nacional, entendemos que sería en una primera vuelta, pero cree que en una segunda vuelta podría llegar a gobernar? ¿Puede ser que en las elecciones nacionales del año 2017 el próximo presidente o presidenta sea la señora Le Pen? No, vamos a ver, en Francia hay un montón de elecciones, es decir, en Francia están las elecciones cantonales, luego están las municipales, luego están de diputaciones prefectorales o provinciales en España, luego están lo que aquí hay son las generales, es decir, el Congreso de los Diputados y al Senado, y luego hay otra que es la esencial, que es a la presidencia de la República, porque en Francia quien manda es el presidente de la República, no hay que engañarse sobre esto, ¿verdad? Es él quien tiene realmente el poder. Entonces, en las próximas elecciones generales, hombre, yo creo que el Frente Nacional logrará rebasar esa situación particularmente absurda, en virtud de la cual es actualmente el primer partido obrero de Francia, el primer partido joven de Francia, el primer partido de pequeños y medianos empresarios de Francia, y ya es el segundo partido de jubilados y prácticamente no tiene representación en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Vale, tiene 1 o 2 o 3 representantes no más. Por tanto, eso en las próximas elecciones generales, evidentemente, eso va a cambiar y está dentro de la lógica. No puede ser que un partido que saca, pongamos por caso, el 30% de los votos que al nacional no tenga representación parlamentaria. ¿Y a nivel presidencial? Las elecciones presidenciales. Eso es. A nivel presidencial, en las próximas elecciones yo veo muy difícil que gane Marine Le Pen la presidencia de la República. Ahora puedo vaticinar que desde luego si en esa no las va a ganar, en la siguiente puede perfectamente ganarlas. Esto es así. Entre otras cosas porque es que Francia sufre una crisis de liderazgo brutal. Saben ustedes, lo veo por ejemplo por el caso de Venezuela, ¿no? Se dice, claro, Maduro ha perdido. Claro, es que Maduro no era Chávez. Bueno, es que los actuales dirigentes políticos franceses no son de Gaulle, pero la sombra de Gaulle está detrás. Y hay una añoranza constante. En la época del gaullismo esto era diferente, Francia era independiente, Francia era respetada, el francés se sentía francés en su casa, y ahora no. Y si Marine Le Pen utiliza bien el reclamo del gaullismo, cuidado, que puede producir la sorpresa. No en las próximas presidenciales, sino en las siguientes, si es posible. Queda clarísimo. Señor Versteegen, le agradecemos muchísimo que haya atendido la llamada a los micrófonos de este informativo y que tenga usted muy buena noche. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.
Es lunes, tiempo de abordar sin más dilación nuestra sección habitual, El Mundo en Guerra. Saludamos ya a nuestro analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Bueno, Bruno, son muchos los temas de actualidad que vamos a intentar abordar en los próximos minutos. Comenzamos con la actividad del terrorismo islamista porque no cesa. En los últimos días, dos son los acontecimientos que han vuelto a causar el pánico tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Empezamos por Estados Unidos, concretamente en San Bernardino, en California. Una pareja entraba en un centro de discapacitados y causaba la muerte de 14 personas. Y el Estado Islámico ya ha reivindicado esta acción terrorista. Han llegado hasta Estados Unidos. Efectivamente, bueno, el miércoles lo que pasó sobre todo es que al principio eso no ha gustado en la Casa Blanca, no ha gustado en determinados medios de comunicación cercanos a la Casa Blanca y a su ideario, y lo que han hecho es retrasar todo lo posible que se publicitara que tenían nombres árabes los perpetradores del atentado y que eran musulmanes. De tal forma que en las primeras horas, en las primeras 24 horas prácticamente, se acusaba a los supremacistas blancos de haber estado detrás, blancos me quiero decir, con lo cual además Obama aprovechó para hablar de su control de armas que quiere imponer en Estados Unidos, porque además todo esto daña su idea de meter a 10.000 supuestos refugiados sirios en Estados Unidos, ¿no? Al final sí se supo que efectivamente tenían nombres árabes y eran musulmanes, tenían mucho armamento, habían viajado recientemente a Arabia Saudí y ella había jurado lealtad al Estado Islámico. Está prácticamente confirmado, aunque lo intentó borrar de las redes. Hasta el punto eran sospechosos que algunos vecinos no quisieron delatar o informar sobre ello por el buenismo político que hace que si te equivocas con eso puedas ser atacado y enterrado en vida. Por lo tanto, por miedo a que se les llamara racistas, no avisaron, cosa que ocurre, el mismo buenismo nos ocurre a nosotros. Prácticamente, aunque se dice, han llegado a Estados Unidos, bueno, han llegado, pero son probablemente prácticamente seguros lobos solitarios, ¿de acuerdo? Se han autorradicalizado, se han radicalizado por terceros. A esto está sumado, al parecer, conflictos laborales por parte de él, que trabajaba en el lugar donde atacaron. Pero bueno, no hay datos que, ahí sí que es cierto lo que ha afirmado Obama, que no hay datos que les vinculen a una red, que forman parte de una red local, ni que estuvieran dirigidos desde fuera. Desde luego, el Estado Islámico puede y está en condiciones de reivindicar el atentado como propio si ellos mismos, los perpetradores, aun no estando dirigidos por ellos, han asumido ellos mismos el rol de Estado Islámico. Pero entonces, Bruno, ¿hasta qué punto es real la amenaza en Estados Unidos a sabiendas de que está a miles y miles de kilómetros de Siria y de Irak? Es decir, no tienen contacto por tierra, digamos. Además del hecho de que, bueno, es un país que pueden atentar lobos solitarios, pero no células organizadas. Y desde el año 2011, desde el 11 de septiembre, el islamismo no azotaba a Norteamérica. ¿Hasta qué punto es real esta amenaza? Bueno, es real, tan real como que en este año 2015 se ha batido el récord en Estados Unidos de detenciones de yihadistas, que no ocurría desde 2001. Recordemos el gran atentado en Estados Unidos, se detuvieron 70 y tantos yihadistas. Ahora estamos hablando de que en lo que va de 2015, 50 y pico. Es decir, la cosa está mal. Es cierto que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado norteamericanas, que estaban muy desunidas entre sí y poco coordinadas, han mejorado bastante. Sigue habiendo grandes lagunas, pero han mejorado bastante. La coordinación entre ellas y también el ataque informativo a los objetivos que puede haber dentro de Estados Unidos. Y están encima. Pero tiene el mismo problema que tenemos en Europa. Es verdad que el tema de que no haya fronteras terrestres ayuda mucho, pero tiene el mismo problema que tenemos en Europa, en Occidente en general, y es la gran cantidad de musulmanes, muchos de ellos poco integrados y que son fácilmente radicalizables. A diferencia de Europa, ellos no tienen un patrón, no siguen un patrón. Los radicales yihadistas detenidos en estos años no siguen un patrón. Es decir, es muy difícil dar con ellos porque, a excepción de que son generalmente más jóvenes de lo normal en el resto del mundo, y de que son todos ciudadanos legales, ¿de acuerdo? Todos son ciudadanos legales porque son naturalizados norteamericanos o nacidos norteamericanos o porque residen legalmente en Estados Unidos. Quitando eso, no hay patrones. Hay un 40% de conversos, lo cual hace todavía más difícil, y casi una mitad pensaban viajar a Siria e Irak, no lo consiguieron, y un 27% querían atentar en Estados Unidos, tampoco lo han conseguido, pero como siempre digo, tarde o temprano alguno lo va a conseguir. ¿Qué le parece el mensaje de Barack Obama, el presidente estadounidense, asegurando este domingo que su país, su gobierno, va a destruir el Estado Islámico? ¿Se puede acabar con el ISIS, con la política, con la táctica que está llevando a cabo Estados Unidos, que es básicamente bombardeos selectivos y no una invasión terrestre? ¿Se puede acabar así con el Estado Islámico? A ver, se puede,
si se hace bien. ¿Qué es hacerlo bien? Lo que ya el secretario de Estado Kerry está reclamando, que es utilizar el modelo ruso y cooperar con ellos, aunque no lo llegan a hacer, que es lo que también el ex jefe de la inteligencia militar norteamericana ha confesado, y es que Estados Unidos se ha equivocado en su estrategia y incluso admira la posición rusa. ¿Y en qué consiste esa estrategia rusa? La estrategia rusa consiste en cooperar, básicamente consiste en, estamos haciendo lo mismo, pero cooperamos con el régimen sirio, que es el gobierno legítimo del país, el que tiene las tropas en tierra que no tendremos que meter nosotros y que nos proporciona la información sobre el terreno de los objetivos realmente rentables en tiempo real del enemigo. Mientras la campaña se realiza simplemente desde el aire, preparada a miles de kilómetros, sin datos concretos en tierra, porque no hay agentes realmente, hay algún informante, algún aliado que te puede pasar algo, todo lo que se observa por satélites, por cazas, etcétera, pero no es lo mismo que tener un ejército que ya está ahí, un ejército numeroso y bien preparado, que es el ejército sirio, un ejército moderno, que es el que puede ayudar. Mientras no se coordinen la parte de Siria, que ya se coordina con Rusia y con Irán y con Irak, no se coordinen con las fuerzas norteamericanas, francesas y británicas principalmente, poco vamos a hacer. Igual nos veremos abocados a una intervención terrestre que no es nada deseable, porque sería contraproducente. Bruno, ¿en qué estatus de la guerra estamos? Llevamos año y medio con bombardeos en Siria, intensificados desde hace unas semanas con la incursión, o intensificación de los bombardeos por parte de Francia, la semana pasada Reino Unido, que se suman a lo que hablamos, la táctica de Estados Unidos, errónea, y la de Rusia. ¿Quién va ganando esta guerra, si es que podemos hablar en esta terminología en este conflicto bélico? Bueno, Gonzalo, yo diría que, siendo muy optimistas, estamos en tablas. Vale. ¿Optimistas porque crees que a lo mejor Occidente está perdiendo? No diría perdiendo, sino no consiguiendo. Aquí la batalla no es, es decir, Estado Islámico no está hoy por hoy, la batalla no es nosotros queremos conquistar su califato y ellos quieren conquistar nuestros países. La batalla que estamos hablando aquí es si vamos a vencer y conquistar y a anular, aniquilar su califato. Y eso hoy por hoy no parece probable ni a corto ni a medio plazo. Por lo que hemos dicho, porque la coalición occidental actúa sin coordinar con la coalición de Rusia y Siria, hasta el punto que unos aviones norteamericanos han bombardeado por error, suponemos, una base siria en la que han matado a varios soldados, herido a otros tantos. Se ha confirmado este extremo, porque a primera hora lo negaban. Efectivamente. Y el problema es, que el único país que está bombardeando legalmente sobre suelo sirio es Rusia, que lo hace con una petición del gobierno sirio. Claro. Todos los demás que están bombardeando, nuestros aliados de la OTAN que están bombardeando, están ahí, han llegado ahí a un país soberano y se han puesto a bombardear sus objetivos particulares como les ha dado la gana. Unilateralmente, claro. Efectivamente. Otro problema de los bombardeos es que sí están dando daño al Estado Islámico, efectivamente, no vamos a decir que los franceses y americanos y británicos no están teniendo éxito en sus bombardeos, pero el problema es que mientras Turquía no haga nada y no les obliguemos a hacer lo que tienen que hacer, mientras la frontera siga siendo porosa, permeable, tanto a yihadistas como al petróleo del Estado Islámico, y mientras Arabia Saudí y Qatar sigan financiando, quizás no directamente al Estado Islámico, pero sí al Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda, y a otros grupos de la zona, pues el conflicto va para largo. Por último, y brevemente, señor Navarro, hablaba usted de Turquía. Las acusaciones de Rusia son gravísimas. Todo lo que ha dicho del contrabando de petróleo, de los negocios de la familia del primer ministro turco. ¿Cómo cree que puede afectar esta guerra, entre comillas, entre Turquía y Rusia a raíz del derribo de ese avión ruso y estas duras acusaciones y las sanciones económicas por parte de Rusia a Turquía? Bueno, yo creo que son dos países demasiado cercanos y demasiado grandes y demasiado modernos como para no resolverlo tarde o temprano. Pero es evidente que por ahora no van a resolverlo. Turquía tendría que cambiar de actitud y hay algo positivo en todo esto. Y es que tanto la OTAN como Estados Unidos como Alemania, por ahora que sepamos de forma pública, más lo que estarán haciendo bajo bambalinas otros países, ya le están diciendo a Turquía que basta ya, que cambie de actitud. Que el enemigo, porque es evidente, es que hasta el secretario de Defensa Carter ha dicho, norteamericano, ha confesado que la mayoría de los ataques del Estado Islámico no son, los mayores de los ataques sobre Siria no son contra el Estado Islámico, son contra los kurdos. Dicen, bueno, entendemos vuestro problema, pero aquí estamos luchando, somos la OTAN y estamos luchando contra el terrorismo. Y este es el problema. Cuando Turquía lo resuelva, no solamente por la presión rusa, sino porque la presión de sus propios aliados de Occidente, si realmente es una presión efectiva, pues puede que veamos un fin a
al problema entre Turquía y Rusia. Queda clarísimo. Señor Navarro, muchísimas gracias por haber venido un lunes más a este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juanma, buenas noches. Tranquilo con la silla, póntela a tu altura. ¿Cómo estamos? Buenas noches de nuevo. Ahora ya colocado. Bueno, parece ser la Liga se estrecha, el Barça perdonó al Valencia, empató y ahora a 2 del Atleti y a 4 del Madrid. Sí, vuelves tú y pincha el Barça, Gonzalo. Bueno. Es curioso. Vamos a hablar precisamente del Barcelona y de ese empate con algo de polémica. ¿Por qué? Bueno, pues con el gol de Luis Suárez, fue en un posible fuera de juego y además hubo este pisotón del uruguayo a Abdenur, primero en el pie y luego, como estamos viendo las secuelas que dejó en el jugador del Valencia, cayó sobre el brazo. De hecho, el jugador del Valencia se quejó en las redes sociales de este posible pisotón y Luis Suárez, al acabar el partido, dijo que no tenía ninguna culpa. Vamos a escuchar al uruguayo. No, lo pienso sin querer y después cuando caemos los dos juntos le pido perdón enseguida, pero es sin querer, es un movimiento que voy a hacer y no hay que agrandar nada. No, son cosas del fútbol que pasan ahí y aparte en esa jugada justo él le dice al Liniers, le dice que fue el pie, después fue la mano, ya no sabía, pues son cosas que pasan ahí, después nos dimos la mano y está todo bien. Bueno, él dice que no le vio. Según las imágenes parece que sí, pero Luis Enrique es seguro el que no vio al jugador, a su propio delantero, hacer esa acción. De hecho, él dice que no es MacGyver y que por eso no tiene tanta vista a larga distancia. Vamos a escucharle. Repito, soy bueno, pero no llego al nivel de MacGyver. No veo todas las jugadas, no sé lo que ha pasado. No puedo ni juzgarlas porque no los he visto y en el terreno de juego bastante tengo con dirigir el Qatar. Bueno, pues no sé si recordarán que la semana pasada, después de que el Real Madrid fuera eliminado en Copa del Rey por esa alineación indebida, Piqué se mofó en las redes sociales precisamente con esta imagen. Hoy Nacho ha comparecido en rueda de prensa previa a ese partido que el Real Madrid disputará mañana y le ha contestado. De hecho, ha preferido ignorar al central. Vamos a escucharle. Es que yo creo que es una cosa que cada uno escribe en su Twitter lo que quiere. Yo personalmente no lo pondría, pero no, yo creo que cuando lo ignoras yo creo que es mucho mejor, ¿no? Al final no darse por aludido es, yo creo que mejor que responder, vamos. Y Gonzalo, nos vamos a ir con esta imagen. Es Cesari Kucharski, el representante de Robert Lewandowski, que estuvo en el Santiago Bernabéu el pasado sábado viendo el partido del Real Madrid ante el Getafe, como vemos en este vídeo de ASTV, junto al embajador polaco. Y ojo porque se empieza a rumorear con mucha fuerza que estuvo para negociar el traspaso del delantero al Real Madrid. En punto pelota, todos atentos, porque se va a hablar mucho de este tema. Ya estamos en diciembre y empezamos con los rumores. Desde luego, el semestre que nos espera del año 2022. Juan Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. A ti. Hasta el miércoles, por cierto. Sí. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Saben que pueden seguir informados en gaceta.es. Que pasen una muy buena noche. Mañana, Día de la Purísima. Que lo disfruten. Nos vemos el miércoles a las 8 de la tarde. Hasta entonces.